vamos a hacer hoy lo que es la conceptualización del problema. Es decir, vamos a comenzar por dejar claro aquí cuál es el objetivo de este curso, qué es lo que nosotros vamos a aprender a hacer acá. Vamos a arrancar por ahí. Porque uno empieza un curso y le dicen túneles. Entonces, túneles, qué chévere túneles. Y uno se pregunta, ¿qué hará uno en túnel? Y todos pensamos en un túnel, cuando pasamos por un túnel, hombre, todos nos imaginamos entonces esa cavidad ahí. Entonces uno piensa eso por debajo de la tierra, iluminado, y uno pregunta, y uno donde se ahoga ahí, uno se ahoga uno pasando por un hueco de esos o por debajo de la tierra, ¿cómo no se ahoga uno? Y hay veces que uno pasa por túneles ya carreteros más modernos y entonces uno ve un montón de señalizaciones y una serie de cosas por dentro que entonces llaman la atención. Entonces eso para decir que un túnel, como lo vamos a ver ahora, tiene distintos componentes, ¿cierto? Si ustedes se ponen a pensar en un túnel cualquiera por donde hayan pasado, puede ser el túnel de Oriente que preguntaba ahora el compañero, o el de aquí, el de la Medellín Bogotá. Hombre, uno cuando pasa por ahí está, si analiza, uno se pone a pensar, bueno, va pasando, uno ve concreto, entra y ve concreto. ¿Qué más ve? Hay otras partes donde no ve concreto, sino que ve la roca. El material hay piedra, pues. Y si usted mira, ¿qué más ve? Ve iluminación, o sea, ve lámparas, ve luces. Y hay otros donde si el túnel es más largo, entonces usted ve ¿qué? Ve como unas rejillas de ventilación, ve como una cosa ahí que saca el aire o que lo entra, que tiene que ver con el aire. Y también ¿qué ve? Ve señalización, ve mensajes que le ponen en tableros electrónicos y cosas de ese tipo. Entonces un túnel tiene varios componentes. Entonces hay un componente, digámoslo así, un componente civil, por decirlo de alguna manera, que es el que tiene que ver con lo de nosotros, con el diseño geotécnico como tal. Hay un componente eléctrico, que es el que diseñan otros profesionales. Hay un componente de equipos electromecánicos, dependiendo pues obviamente de la tipología de túnel, estoy hablando de un túnel carretero, que tiene que ver entonces con todos esos equipos que instalan ahí. Hay un componente de ventilación, que también un ingeniero civil puede estar en capacidad de diseñarlo, o un ingeniero de minas, que trabaja mucho también el tema de ventilación. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en el tema geotécnico, eso es lo que nosotros vamos a trabajar acá. Y entonces, cuando uno dice conceptualizar, entonces uno piensa, estamos en el curso de diseño, no, hablemos mejor, como aparece en el pensum, estamos en el curso de túneles. Estamos en el curso de túneles. Y entonces, yo creo que todos tenemos idea de qué es un túnel, por lo menos lo hemos visto y sabemos qué es un túnel. Ahora si uno le pregunta a cualquiera, bueno, ¿y usted cómo definiría un túnel? Pues cualquiera diga, bueno, ¿yo cómo puedo entrar a definir un túnel? Ya todos sabemos qué es un túnel. Todos los hemos visto. Esto es un túnel. Estos son túneles. Esto es lo que llamamos un falso túnel. Claramente, pues, está claro el concepto de falso, ¿cierto? Porque esto finalmente no está totalmente empotrado en roca, está casi que apoyado en roca, soportado por roca, más no está empotrado en roca, porque fíjense ustedes que está
en la superficie. Entonces esto da la seguridad de que frente a la caída de bloques de roca y materiales desde la parte superior, preserva la seguridad de las personas que están hacia el interior o que están transitando por esta vía. Entonces pudiéramos decir que un túnel, de acuerdo con lo que hemos visto ahí, podemos decir simplemente que es una estructura o una obra lineal. Obra o estructura lineal. ¿Qué hace? Comunicar dos puntos. Facilita la comunicación entre dos puntos. ¿Comunicación para qué? Para transportar por ahí personas, recurso mineral, si es un túnel minero, o eventualmente agua, si es un túnel hidráulico. Entonces, todos más o menos tenemos idea de lo que es el túnel. Y entonces, vamos a mirar qué es lo que nosotros vamos a hacer acá. Si nosotros vamos a hablar de diseño geotécnico, vamos a suponer que tenemos el perfil de una montaña. Entonces vamos a considerar una sección de un terreno como este. Y vamos a suponer que este material lo vamos a llamar roca. Esto está compuesto por roca. Y esta roca, pues obviamente tiene una serie de propiedades de las que vamos a hablar luego y que ustedes seguramente ya han estudiado en el curso de mecánica de rocas que vieron antes de este curso. Entonces, este material que estamos diciendo que es roca está compuesto o tiene unas propiedades. Esas propiedades son ¿cuáles? Ella tiene un peso por unidad de volumen, peso unitario, tiene un parámetro relativo a la roca que es lo que llamamos MB, tiene una resistencia a la compresión inconfinada, que la vamos a llamar sigma C. Es una de las propiedades más importantes en mecánica de rocas. Este material tiene unos parámetros geomecánicos que a la luz de Mohr-Coulomb serían un valor de cohesión, un valor de fricción. Este material, roca, también va a tener unos parámetros deformacionales, o sea, un módulo de elasticidad, una relación de Poisson, y pues obviamente tendrá otra serie de propiedades, de porosidad, de permeabilidad intrínseca, etc. Entonces, si consideramos en este material que es roca, y miren que estamos considerando roca, no he hablado de macizo rocoso, entonces vamos a considerar una masa de roca continua. Entonces, cuando yo proyecto una excavación subterránea acá, si proyectamos una excavación subterránea en este punto, entonces la pregunta sería, nosotros que estamos aquí en este curso de túneles y que específicamente estamos hablando de, o vamos a hablar de geotecnia de túneles, y hablar de geotecnia de túneles, entonces es hablar de geotecnia de ¿qué? Geotecnia de excavaciones subterráneas. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque acuérdense ustedes que la geotecnia se divide en tres campos. Geotecnia de cimentaciones,
geotecnia de taludes, y podríamos hablar de la geotecnia de excavaciones subterráneas. Entonces nosotros en este curso vamos a estudiar cómo resuelvo yo este problema de geotecnia de excavaciones subterráneas. Mi problema va a ser de excavaciones subterráneas. Ese va a ser mi problema de geotecnia en este curso de túneles, que es en el que estamos nosotros matriculados este semestre y es el que vamos a desarrollar. Entonces la pregunta sería, bueno, y cuando yo abordo un problema de geotecnia de excavaciones subterráneas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces esto tiene que apuntar a yo concebir o definir un diseño geotécnico. Y entonces la pregunta sería, cuando yo hablo de elaborar, de hacer un diseño geotécnico, entonces la pregunta que me surge aquí sería el alcance de ese diseño. Entonces esa es la pregunta que vamos a respondernos ahora. ¿Cuál es el alcance de un diseño geotécnico? ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender a hacer acá, Dios mediante? Entonces para eso, para yo entender eso, tengo que comenzar por conceptualizar el problema y comprender qué es lo que yo voy a hacer aquí y qué es lo que le pasa al medio cuando yo vengo y hago esta excavación. Entonces, y ya ustedes lo han estudiado en nuestros cursos, cuando yo vengo y hago un proceso de excavación subterránea, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Y generalmente eso lo hacemos en toda obra de ingeniería. Nosotros lo que hacemos es modificar una condición del proceso inicial a la que está sometido el medio. Me explico. Vamos a suponer cualquier punto sobre la pared de la excavación, que le estoy pintando ahí en rojo. Si yo miro ese punto, cualquier punto de eso, entonces vamos a analizar el estado de esfuerzos de ese medio. Miremos el estado de esfuerzos de esto. Entonces hablemos del estado de esfuerzos inicial. Estado de esfuerzos inicial. ¿Cuál es el estado de esfuerzos inicial al que está sometido un elemento diferencial de volumen de roca? Porque dijimos que esto es roca, sobre cualquier punto de esos verdes, antes de la obra, estamos diciendo inicial, antes de la obra. Entonces, yo voy a sacar aquí una probetica de roca, vean. Entonces, cuando nos han explicado ahí, cuando ustedes lo vieron en mecánica de roca, si yo considero una probetica de roca acá, entonces sobre esta probetica de roca, ¿qué está actuando? Está actuando. Vamos a considerar aquí los tres. Los tres ejes. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener un esfuerzo vertical, sigma B, debido al peso de toda esta columna de material que se encuentra por acá encima. Vamos a tener aquí un esfuerzo horizontal, sigma H, vamos a decir que en X, y vamos a tener aquí un esfuerzo horizontal
sigma H, vamos a decir que en el eje Z. Nos hacemos, digamos que en el eje Y para que manejemos esa convención, para que Z sea profundidad. En el eje X, Y y Z. En el eje Y. Vamos que este sea el Y. Esta es la condición de esfuerzos al que está sometido este elemento de suelo antes de la obra, porque se supone que yo todavía no he hecho ninguna excavación. Esto en 3D, pero nosotros entonces hemos visto en todo el tema de mecánica de rocas y el medio continuo y demás, y eso nos ha enseñado en todo lo que hemos visto hasta ahora, que nosotros en 3 dimensiones es complejo parametrizar esto o caracterizarlo. Entonces todo esto lo llevamos a 2 dimensiones, o sea, esto es un campo de esfuerzos tridimensional. Y entonces nosotros decimos, no, vamos a llevar esto a 2 dimensiones. Entonces si lo llevamos a un campo bidimensional, entonces ya esto no es una probeta pues cilíndrica. ¿Y qué vamos a tener aquí? Entonces vamos a tener que sobre este elemento está actuando aquí un esfuerzo vertical sigma B. Y vamos a tener actuando un esfuerzo horizontal sigma H. ¿Y qué sucede? Como en la condición inicial de esfuerzos, el sistema está en equilibrio, entonces estos esfuerzos se igualan. Porque el elemento está en equilibrio. Esto es en 2 dimensiones. Bidimensional. ¿Y cuánto es el valor de sigma B? ¿Quién se acuerda cuánto es el valor de sigma B? Ojo pues, sigma B estamos considerando un punto por aquí. Si estamos hablando de este punto B, si hablamos de este punto, hablemos de este punto A, aquí. Entonces, si estamos hablando de que esta roca, este elemento es una probética de roca en este punto A, ¿cuánto es el esfuerzo vertical que está actuando ahí? Sería, ¿se acuerdan cuánto es? Sería un esfuerzo geostático, ¿cierto? Debido a esta columna de roca. Yo creo saber cuál es, pero no sé si esté correcto, Diga pues. tranquilo, que eso no es problema. El peso específico de la roca por la altura. Correcto. Sería, miren, el esfuerzo que tiene que soportar este elemento de roca ahí, en este punto sería igual a un esfuerzo geostático, o sea, el debido a la columna material que tiene por encima. Entonces, si esto, vamos a suponer que esto está a una profundidad Z, vamos a llamarlo ZR, o sea, de altura de roca. Entonces quiere decir que este elemento está soportando aquí un esfuerzo debido a toda esa columna de roca, o sea que va a ser igual al peso unitario de esa roca multiplicado por Z de esa roca, ¿cierto? Por esa altura de roca. Y este esfuerzo horizontal lo calculamos como una fracción de este esfuerzo vertical. Como el elemento está en reposo, porque está en equilibrio, miren que estamos hablando de inicial, en hacer la obra, entonces esto va a ser igual, según Rankine, a un valor K0, coeficiente de empuje de tierras, un valor K sub 0, multiplicado por, pongamos K sub 0 para que no se me confundan con la teoría de Rankine, pongámosle una constante K, solita, multiplicado por ese sigma B. Generalmente, o esto uno puede simplificarlo y decir que este K es 0.3. Ya después miraremos esas consideraciones.
¿Qué quiero significarles con esto? A lo que quiero es a que entendamos cuando nosotros hablamos de que yo voy a diseñar esta excavación, ¿qué es diseñar la excavación? O sea, ¿qué es diseñar la excavación? Y para yo entender eso, pues tengo que comenzar por comprender qué es lo que yo le hago a este medio cuando voy a hacer una obra civil. Nosotros en ingeniería civil lo que estamos haciendo todo el tiempo es modificando la condición de esfuerzos iniciales al que está sometido un material. Eso es lo que todo el tiempo hacemos. Entonces, si usted mira cualquiera de estos problemas, muchachos, pero tenía de cimentaciones, ¿usted qué hace? Usted tiene un terreno y lo que hace es sobrecargarlo con una estructura, con un cimiento, una zapata, una viga, un pilote, una pila, lo que sea. ¿Qué está haciendo usted? Sobrecargando. Está modificando un esfuerzo inicial que él estaba sometido y usted lo está sobrecargando. En un talud, la misma cosa. Está induciendo una descompresión en el medio o una pérdida de confinamiento. Está alterando una condición de esfuerzo inicial a la que el medio estaba sometido. Cuando hago una excavación subterránea, pues hago lo mismo. Yo tengo un medio natural sometido a un estado de esfuerzos, es el que estamos discutiendo acá, y luego vengo e induzco una modificación o una alteración de esa condición de esfuerzos. Y es lo que vamos a ver entonces, qué es eso que le genera al medio, cómo reacciona el medio, y entonces nosotros qué tenemos que hacer acá. A eso es a lo que estoy tratando de llegar. Entonces está clara la condición de esfuerzos inicial a la que está sometido este medio. Y cuando nosotros esto, que es lo que vamos a ver luego, cuando yo esta condición de esfuerzos, la modelo a la luz de un criterio de rotura cualesquiera, o si yo voy a llevar esto al laboratorio, entonces ¿yo qué hago? Yo vengo, hemos dicho, lo voy a hacer acá para no perder espacio. Entonces, ojo, que esto es lo que llamamos en los modelos de laboratorio, esto es lo que llamamos un sigma 1, un esfuerzo principal mayor. Este es el que llamamos un sigma 2. Y este es el que llamamos sigma 3. Y aquí sale el tensor de esfuerzo, ¿cierto? Y nosotros entonces aquí vamos a llevar esto a dos dimensiones, entonces esto me quedaría sigma 1, sigma 3, esfuerzo principal mayor, esfuerzo principal menor, que es de lo que vamos a hablar cuando estemos en la parte de mecánica de rocas, cuando hablamos de Mott-Coulomb y todas esas cosas. Bien, ahora ¿qué sucede? Vamos a suponer que hacemos la excavación. Cuando yo pongo la excavación, entonces, ¿qué va a pasar? Si considero el mismo elemento, el mismo punto A, entonces, ¿cuál será el estado de esfuerzos final? Entendiendo como final este material ya excavado. Entonces, si consideramos este material aquí, esta probeta de roca, que acuérdense en que me está representando ese punto A. Ojo, fíjense ustedes, el esfuerzo vertical que está soportando la roca, miren que no le hemos quitado roca por encima. O sea, esta roca, este material sigue experimentando un esfuerzo vertical sigma B. Pero ¿qué le pasa al material? Pierde confinamiento. Hay una descompresión en el medio. ¿Por qué? Porque ya la presión en el interior del hueco viene siendo la atmosférica, la que le hace el aire a la pared de la excavación. De manera que este esfuerzo sigma 3 o sigma H sobre la pared de la excavación, perdón, sigma H,
va a ser igual a 0. Sigma H va a ser igual a 0 sobre la pared de la excavación, siendo A cualquier punto sobre la pared de la excavación. ¿Cuál es la consecuencia de esto entonces? Si se pierde confinamiento, si no hay confinamiento acá, si no hay esfuerzo compresivo, sobre la pared de excavación se vuelve 0, y en la medida que usted se va alejando de la pared de la excavación, entonces este sigma H comienza a ser mayor que 0. Porque si pensamos una partícula por acá, voy a ponerla con otro color, con negro. Si pensamos una partícula aquí, entonces esta partícula, voy a sacarla acá. Entonces si consideramos un elementico ahí, entonces fíjense ustedes que este elemento ya va a tener una partícula haciéndole confinamiento por acá y otra le hace parte de confinamiento por acá, ¿cierto? O sea, esta partícula está recibiendo confinamiento porque tiene materiales por los lados, aparte pues del esfuerzo que tiene por encima, del vertical que le viene por encima. Este confinamiento, este sigma H, sería mayor que 0. En este caso, o sea, hay confinamiento. Y así sucesivamente hasta que llega un punto donde él ya no se ve afectado por esta descompresión. Entonces, ¿qué le sucede al medio? Entonces, lo que va a pasar acá es que, como consecuencia de esta descompresión, este medio va a experimentar una deformación. Entonces, esto va a tender a derrumbarse. Y se va a generar una convergencia de toda esta cavidad hacia el centro. Se va a tender a cerrarse. Y esto lo que repercute, esto lo que hace es que genera una deformación plástica alrededor de todo este material. Y esto es lo que llamamos la zona de plastificación. La roca, estamos hablando de roca, la roca queda deformada. Ella no logra restablecer su condición inicial. Por eso se habla de una deformación plástica. Como consecuencia de esa deformación plástica, entonces la cavidad tiende a cerrarse. Ahora bien, es probable que esta deformación sea tan importante que la cavidad colapse. Eso puede llegar a suceder. No es usual, pero puede llegar a suceder. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos tendremos que hacer es, bueno, ¿qué tanto se puede formar esto? ¿Qué tanto se irá a deformar? Y la pregunta sería, entonces es necesario que nosotros vengamos y le hagamos a esto aquí, le colocamos otro vector, le pongamos a esto una reacción aquí, para contrarrestar estos vectores negros. Sí, sí, entonces eso azul es lo que sería un sostenimiento que eventualmente habría que proyectar. Entonces, ¿necesitamos contrarrestar estos vectores negros o no? ¿Cuánto es lo que se va a cerrar esta cavidad? Entonces, el problema, para hacerlo aquí más grande, voy a hacer un zoom acá. Entonces, el problema que termina siendo esto. Yo tengo aquí un hueco grande que experimenta una convergencia. Esto tiende a cerrarse. O sea que esto va a tender a ser esto.
yo tendré que medir cuánto es lo que esto se está cerrando, la convergencia de la cavidad. ¿Y esto por qué ocurre? Hombre, porque yo quité esfuerzo compresivo, alteré esta condición inicial, la volví esta. Como consecuencia de eso, toda esta masa se deformó y entonces esto tiende a cerrarse. Primera pregunta que yo tengo que responder. Entonces, ¿necesito o no necesito contrarrestar esto acá? Si lo necesito o no lo necesito, ¿cómo lo hago? ¿O no se necesita? Y esta distancia aquí es lo que se llama la convergencia de la cavidad, que la podemos denotar así. Que normalmente uno la calcula como una distancia de recorrido, ¿cierto? Esa sería la convergencia. Entonces, primera pregunta a resolver. Entonces ya vamos encontrando respuesta a esta pregunta que nos están haciendo acá, alcance. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer alcance de un diseño geotécnico? Entonces, definir los requerimientos de sostenimiento. Punto 1. Entonces somos nosotros los llamados a definir si este proceso constructivo requiere o no requiere sostenimiento y qué tipo de sostenimiento. Que ya ustedes habrán discutido algo sobre esto. Pernos, concreto lanzado, que es como de lo más usual. Marcos de acero. Paraguas de tubo. Etcétera. Primera condición o primera respuesta que nosotros tenemos que darle al proyecto, al problema. Segunda, entonces el proceso constructivo de esto, dependiendo del tipo, como esto es roca, entonces todos ustedes saben, ¿cuál es la diferencia entre suelo y roca? ¿Quién se acuerda? Esto es roca. ¿Qué caracteriza la roca? Que es un material duro. ¿Qué tan duro? En relación con el suelo. Que la roca no se puede excavar por medios mecánicos, mientras que el suelo sí. Entonces la roca por una es un material duro y abrasivo. Entonces, aquí hay otro parámetro de roca intacta que es importante mencionar y es la resistencia a la tensión de la roca, sigma T. Cuando uno relaciona este con este, entonces tiene una idea de la abrasividad del material y prueba el abaco de Franklin y determina los requerimientos de excavación. Al ser un material duro y abrasivo, objeto de análisis geotécnico,
Entonces, a partir de la dureza y la abrasividad del medio, digamos, de la presencia o no de discontinuidades, entonces yo entraré a definir los procesos de excavación. ¿Cómo excavamos este material? Entonces viene otra línea asociada al alcance del diseño geotécnico. Método de excavación. Eso también lo tenemos que definir nosotros. Cuando hablamos de método o sistema de excavación, entonces hablamos si lo vamos a hacer mecanizado o lo vamos a hacer con equipo, si lo vamos a hacer a sección completa o lo vamos a hacer, o lo vamos a hacer por etapas, avance y destroza se llama eso. ¿En función de qué? En función del estado de este material, de este medio. De este medio que es roca. Y otro parámetro importante a considerar en el diseño, que de pronto no se visualiza mucho acá, porque yo estoy suponiendo un macizo rocoso continuo. Pero resulta y sucede, voy a borrar aquí esto para que no me quede como narrativa, para explicarles esta otra partecita. Resulta que si yo proyecto aquí mi excavación, esta es la excavación proyectada. Esta es la zona de plastificación. Que no nos pierda ahí de vista lo que teníamos ahora. Si yo tengo un macizo rocoso discontinuo, entonces voy a pintar aquí una familia de discontinuidades por acá. Y tengo otra familia de discontinuidades por acá. Familia de discontinuidades estructurales 1 y familia de discontinuidades estructurales 2. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo hago este proceso de excavación acá, entonces miren lo que estoy haciendo acá. Estoy comunicando esta agua interna que pueda preexistir en el macizo. Entonces estoy haciendo una comunicación entre el exterior y el interior. Entonces, si yo tengo acumulación de agua dentro del medio, que por lo general la hay, entonces, ¿qué va a suceder? Se van a desarrollar unas líneas de flujo que van a hacer esto. Va a haber circulación de agua. Por el interior de las discontinuidades y voy a tener filtración hacia el interior de la cavidad. ¿Cierto? Y más allá de la filtración hacia el interior de la cavidad, es el efecto que eso tenga sobre el medio donde estoy. Que si lo que yo aquí tengo es una zona boscosa, todo esto es una zona de bosque. Entonces, claramente, esto constituiría una zona de recarga de agua. Entonces, toda esta agua va a entrar al medio y lo que yo voy a hacer con mi excavación es generar un impacto importante sobre el medio o sobre el recurso hídrico, ¿cierto? O hidrogeológico en esta zona. Y si todo esto viene y alimenta cualquier fuente de agua que nazca en esta parte, pues va a generar un impacto importante. Aparte de las consecuencias pues sobre el tema constructivo y demás.
Entonces, otro aspecto importante que nosotros debemos considerar cuando estamos hablando de del alcance del diseño técnico son los impactos sobre el medio hidrogeológico. Condiciones hidrogeológicas. Entonces pudiéramos resumir el alcance del diseño geotécnico en estas tres cosas. Pero para nosotros encontrar la respuesta a estas cosas, para desarrollar cada uno de estos ítems, pues obviamente tenemos que partir de, primero, conocer este medio. Y ojo, con lo que les voy a marcar aquí, miren, voy a borrar esta parte aquí. Esto que pintamos aquí, que es roca, recuerden que esto forma parte de una cosa que sigue hacia el fondo. Y todo esto es lo que llamamos corteza terrestre. Y debajo de la corteza tenemos el manto. Y por allá debajo del manto tenemos el núcleo. Y en el núcleo hay por una sustancia muy caliente a 6.000 grados centígrados hirviendo, vean. Y esta sustancia muy caliente que está hirviendo allá, entonces, ¿qué hace? Entonces comienza a empujar todo esto aquí para arriba. Empieza a hacer fuerza y a generar esfuerzos. Y esos esfuerzos se retransmiten a todas estas masas de roca que nosotros tenemos por acá. Entonces esto termina partiendo la roca. Entonces eso es lo que genera discontinuidades. Y todo esto es lo que da lugar a la formación de toda esta masa de roca donde nosotros estamos haciendo nuestra intervención. ¿Qué quiero significarles con esto? Que para comenzar a entender este problema de diseño geotécnico y llegar a esto, pues tengo que comenzar por comprender mejor todo este medio. Entonces hay que estudiar un poquito de geología. Hay que comenzar por estudiar un poquito de geología. Y es lo que vamos a hacer en la primera parte. Vamos a recordar otra vez cómo es que se forma la Tierra, cómo está constituida, cuáles son los procesos geológicos, cuáles son las rocas, los tipos de rocas, la deformación de las rocas. Pero algo muy importante, nosotros aquí ya lo vamos a ver con otros ojos. Ya ustedes no lo están viendo en un curso de geología física o de geología para ingenieros por arrancando la carrera. Ya hay muchas cosas que tenemos que aterrizar y comprender. Porque nosotros vamos a trabajar sobre un medio natural, geológico. Y tenemos que comprender cómo es que se formó y cuáles son esos procesos que lo están transformando continuamente para poder sentar las bases para comenzar a hacer este análisis. O sea, yo para poder entender mecánica de rocas, pues tengo que comenzar por saber qué es la roca y cómo es que se formó. Y que eso te ha formado por minerales y que los minerales son cambiantes y que una roca foliada es distinta a una roca no foliada, etcétera. Todas esas cosas vamos a tener que comenzar por entender. Entonces, la primera presentación que tienen ahí en el polivirtual para que, o en el aula virtual para que discutan, es esta donde básicamente estamos discutiendo cuando yo pienso en un túnel,
Entonces, básicamente nosotros pensamos en hacer un túnel cuando tenemos que superar obstáculos topográficos en el desarrollo de una obra civil, básicamente obras lineales como vías. Generalmente nos encontramos obstáculos topográficos importantes que nos modificarían sustancialmente el trazado de la vía. Entonces hay que pensar en un túnel. Cuando tenemos problemas de inestabilidad de ladera a gran escala, pensamos en un túnel. Cuando necesitamos aprovechar un recurso hidrológico y generar energía hidráulica, que es una de las fuentes de energía importantes, entonces también pensamos en un túnel. O eventualmente en proyectos de minería que tenemos recursos en el subsuelo y necesitamos sacarlo de ahí o extraerlo. Entonces, obviamente tenemos que entrarnos ahí a través de excavaciones subterráneas. Entonces, aquí les dejo para que miren pues lo que hablamos ahora, el estado diferencial de esfuerzos en un macizo rocoso, lo que pasa cuando yo hago la excavación. Entonces, hay dos acciones fundamentales que tienen que ver con la construcción de un túnel. Esto es muy importante entenderlo. Miren, y ahí está en la diapositiva muy claro. Cuando uno hace una excavación subterránea, entonces hay dos efectos importantes sobre el medio. El primero, hay una pérdida de resistencia del macizo que rodea la excavación alrededor. ¿Como consecuencia de qué? De esta descompresión que yo creo acá. Entonces miren ustedes, y no sé si se alcanzan a apreciarlo en la imagen, que se ve una convergencia. Aquí en este modelo de elementos finitos, se ve cómo el material converge hacia el interior de la cavidad. Miren, no sé si alcanzan a apreciarlo bien. Eso es lo que termina pasando, lo que les explicaba ahora. Entonces, ese primer efecto deforma el medio. Y si yo tengo aquí un material, aquí otro material, y después yo tengo construcciones, entonces tendré que analizar cuál es el efecto, no solamente sobre mi cavidad, sino sobre los vecinos que tengo por acá. ¿Y cuál es la segunda acción importante de un túnel? El segundo efecto. Un túnel funciona como o tiene un efecto de gran dren. Acuerden que dren, un subdren, es simplemente un elemento que me extrae agua de un medio poroso. O sea, un elemento para extraer agua subterránea, pues, si se quiere entender así. Entonces, cuando yo hago un túnel, como les explicaba ahora, ¿qué va a suceder? El túnel va a actuar como un subdren grande. ¿Por qué? Porque la presión dentro de la cavidad va a ser la atmosférica o la del aire. Y el fluido dentro del medio poroso está a una presión superior a la atmosférica, que es que va a ser la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Y si hay flujo, entonces hay una presión de filtración adicional. Entonces, ¿qué va a hacer el agua o el fluido? Se va del punto donde la presión es mayor al punto donde la presión es menor. ¿Cuál es la consecuencia? Que el agua va a migrar hacia el túnel. Y entonces por eso es que uno entra a un túnel y encuentra esto. El agua migra hacia la cavidad. Son los dos efectos más importantes. Como consecuencia de eso, ¿qué puede pasar? Entonces, el medio se deforma de manera significativa, como lo pueden apreciar acá. Miren en esta excavación, por ejemplo, a pesar de que tiene un sostenimiento, mire, tiene pernos, y se nota que tiene un concreto lanzado, por lo menos colocaron la malla. Miren la deformación tan severa de la cavidad. Y de hecho puede colapsar, como se ve en esta otra fotografía que ven acá. Colapso por daño progresivo. Entonces, en el momento en el que en el Politécnico se optó por estructurar un curso de túneles, entonces se hizo pensando precisamente en el hecho de que comenzó o entró como se inició un auge en la construcción de túneles en el país. Hemos ido entendiendo que en las condiciones que nosotros tenemos aquí en Colombia son condiciones de topografía abrupta. Entonces hacer cortes implica desestabilizar zonas de vertiente importantes. Entonces
usted garantizar la operatividad de una obra lineal de esas en una condición inestable es muy complicado, y aquí todavía lo vivimos. Miren ustedes, aquí empieza el invierno y y las vías se ponen complicadas por toda la cantidad de movimientos del MAS y demás. Entonces, en ese orden de ideas, los túneles son una opción importante, y los viaductos también entran a ser una opción o una alternativa importante. Y miren ustedes qué es lo que está mandando en esas vías de cuarta generación en las que estamos trabajando ahora. Entonces, en razón a eso, se comenzó a pensar en montar un curso sobre diseño geotécnico de túneles. Les voy a pasar aquí rápidamente esta otra presentacioncita sobre estos conceptos básicos. Acuerden que las tienen en el aula virtual, como para que definamos aquí, nos ponemos de acuerdo básicamente en una nomenclatura y demás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por un túnel? Ya lo decíamos al comienzo de la clase. Un túnel simplemente es una obra subterránea lineal que se construye, bien sea horizontal o inclinada, y el propósito es comunicar dos puntos. Entonces, esto es lo que es un túnel. Ya todos tenemos claro, eso es lo que vamos a comprender como un túnel. Eso es diferente a una galería de drenaje. Una galería de drenaje específicamente es como una especie de túnel, en el sentido de que también es una excavación subterránea, pero el propósito es uno solo, como su nombre lo dice: sacar agua, drenar agua, con el propósito de estabilizar. Eso es básicamente a lo que apunta. Las galerías de drenaje generalmente tienen un sostenimiento en madera para no quitarle capacidad hidráulica, ¿cierto? Tienen una única salida, ese es otro aspecto importante. Ellas llegan hasta un punto y listo. Un túnel tiene dos bocas, por decirlo de alguna forma. Eso es distinto a un socavón. El socavón es como otra especie de túnel o de galería, digámoslo así, pero ya por ahí no sale agua, sino que sale de recursos minerales, salen personas con recurso mineral. Entonces, socavón es un término artesanal que se utiliza para referirse mejor a esos túneles artesanales, construidos artesanalmente por nuestros mineros, como estos que están viendo ahí en la fotografía. Los túneles los clasificamos según su función. En túneles viales o carreteros, túneles hidráulicos, si lo que van a sacar es agua, túneles mineros, si lo que vamos a sacar por ahí es recurso mineral. Desde el punto de vista de su cobertura, ya luego miraremos lo que es la cobertura, los túneles los podemos clasificar en túneles muy profundos, o sea, con cobertura superior a los 1000 metros, y túneles subsuperficiales o poco profundos, dependiendo de la cobertura. Cuando la cobertura del túnel es menor a 50 metros, se considera subsuperficial. Y así sucesivamente. También en función de la longitud, se pueden clasificar en cortos, medianos, largos o muy largos. Entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos aquí de todo tipo, miren. Si ustedes piensan en los túneles de allí, la autopista Medellín-Bogotá, aquí en el K6, y ahí arriba, estamos hablando de túneles cortos. Pero si piensan en túneles como el túnel de Occidente, estamos hablando de un túnel largo. Y estamos hablando del túnel de Oriente, ¿cuál sería entonces? ¿Cómo lo clasificaríamos? ¿Cuánto mide el túnel de Oriente? ¿Quién se acuerda? A ver, Juan Esteban no es, López Chávez, es de Río Negro. Busquen pues, muchachos, no han encontrado. Es un túnel muy largo. Exactamente, sería un túnel muy largo, ¿cierto? Porque sí, es de 8.2. Eso, mide más de 8 kilómetros. O sea, en este caso lo más de 5, es como 8 y pico que mide, ¿cierto? Entonces sería un túnel muy largo. ¿Cuáles son los componentes de un túnel? Hablamos al comienzo. Está lo que es el sistema de iluminación. Bien importante que es
porque tiene básicamente el efecto de contrarrestar el efecto de deslumbramiento que produce el caso de un ambiente oscuro a muy iluminado o muy iluminado a oscuro. Entonces, eso es un componente bien importante de los túneles carreteros, pues en particular, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que buscan. Aquí les doy ya para que ustedes lean. El sistema de ventilación, ese sí es importante y más en túneles carreteros. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que hay una concentración de gases hacia el interior de un túnel. Si usted solamente construyéndolo sin meter carros allá, hay una concentración de gases, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Ahora cuando hay combustión vehicular, cuando hay motores ahí haciendo combustión, entonces obviamente se incrementa la concentración de gases. Entonces el sistema de ventilación tiene la función de extraer esos gases contaminantes o el aire contaminado por esos gases o cargado de gases y introducir a la cavidad aire limpio. Esa es básicamente la función del sistema de ventilación. ¿Qué nomenclatura vamos a usar nosotros aquí para hablar de los túneles? Entonces miren, aquí vamos a llamar entonces, ahí tienen la sección transversal de un túnel. Entonces, a lo que viene siendo la pared del túnel, lo vamos a llamar, no lo vamos a llamar pared, sino hastial. Al techo, no lo vamos a llamar techo, sino clave. Por lo general, las secciones de los túneles son en herradura, porque dan mayor estabilidad. Ya luego lo miraremos. Es posible que el túnel tenga un piso en concreto. Generalmente, a ese piso es a lo que le vamos a llamar solera. Cuando se le hace, pues, se le va hacia piso como tal. Y vamos a diferenciar el sostenimiento de lo que es el revestimiento. ¿Qué es lo que vamos a llamar sostenimiento? Son los elementos estructurales de sujeción que vamos a instalar inmediatamente después de la excavación. ¿Cierto? Ya miraremos en su momento cómo se aplica eso, cuando ya discutamos el tema de excavación del túnel y demás. Estos son elementos de sostenimiento. En este caso, por ejemplo, tenemos un perno. Miren, este es un túnel hidráulico en el que estoy con un perno. Marcos de acero. Este es un ducto de ventilación. Concreto lanzado. Los nichos que se van desarrollando en el proceso constructivo, cuando son túneles pues largos, obviamente hay que desarrollar unos nichos porque cuando se hace la voladura hay que utilizar estos nichos para resguardarse de la onda expansiva. Hay otros puntos donde definitivamente no necesitamos sostenimiento, como esta sección de túnel, por ejemplo, este hastial que observan ustedes acá. Estos puntos blancos son puntos trazados para medir convergencia, miren. Son señales, pues, puntos de referencia. ¿Y qué es el revestimiento? El revestimiento básicamente es como quien dice el acabado del túnel. Generalmente se coloca sobre el sostenimiento, o sea, no es que se retire el sostenimiento, no se deja, y se le da como un acabado pues más estético al proyecto, irregular. Eso es básicamente lo que es el revestimiento.